Saludos, estimados hermanos, en Cristo Jesús y en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Una vez más con ustedes, su hermano y servidor Alexis Mosquera, para brindarles una meditación más acerca de la enseñanza de nuestra Santa Iglesia Católica. En este caso vamos a hablar, como dice el título de la enseñanza, ¿podemos comparar a la Virgen María con Dios? El motivo de esta meditación es que hace algunos días yo publiqué un post en las redes sociales donde citaba lo que había dicho el santo más mariano que ha habido en la iglesia, ¿no? El doctor de la iglesia también, San Luis María Griñón de Montfort, que él decía que si comparamos a la Virgen María con Dios, es comparar el valor de un átomo con el universo, o menos del valor de un átomo, ¿no? Y bueno, se formó un revolcón en las redes sociales, ¿no? Por un lado, los hermanos separados de una vez atacando el post, cuando lo que estamos diciendo es que no podemos comparar a nadie con Dios, ¿verdad? Ni siquiera a la Virgen María. Pero lo que más me sorprendió es la cantidad de católicos que decían que estábamos desmeritando a la Virgen, que ya era la reina del cielo, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive algunas personas llegaron a decir que ese San Luis María Griñón de Montfort, que me lo quitaran como santo, etcétera, o sea, juzgando a lo que dijo San Luis María Griñón de Montfort, que dicho sea de paso, como le dije, es el santo que más ha amado a la Virgen, y que en su época a él lo acusaron de que estaba exaltando mucho a María. Inclusive algunas personas decían que era falso lo que decía el escrito, porque el término átomo se había descubierto por un científico Dalton en el año 1803, y que San Luis María no había podido decir eso, ¿no? Sin embargo, está en el libro del Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, que es la obra máxima acerca de la Virgen María. Cómo consagrarse a Cristo a través de María. Bueno, entonces se formó como revoló, y a mí me dolió bastante, pero lo que más me duele es que veo que los católicos nos hace falta formación. Y acusar al santo que movió a la Virgen María de que está contra la Virgen María es una cosa increíble. Yo les comentaba a la gente, bueno, eso lo dijo el San Luis María Griñón, ¿no? Muchos decían que era falso, otros descalificaban al santo. Es una cosa increíble. Bueno, yo voy ahora a tratar de poner los puntos sobre las IES para que eso quede más claro. Miren, en el orden material natural que nosotros vivimos, Dios creó 4 tipos de naturalezas. Vamos a explicar eso para que ubiquemos bien las cosas, ¿verdad? La primera naturaleza que Dios creó, y es que la más inferior de todas, la que tiene menos valor, por decirlo así, porque todas tienen un valor, porque nada de lo que Dios crea no tiene valor, pero digamos, una tiene más, digamos, nosotros los hombres somos más que los animales, ¿verdad? Entonces, la naturaleza más inferior que existe es la mineral, que son el cobre, el aluminio, el hierro, la tierra, el agua, ¿no? La naturaleza mineral tiene una característica, que ella tiene materia, pero no tiene vida. No tiene vida. Produce vida, como vamos a ver ahora, pero no tiene vida. Después de la naturaleza mineral viene la naturaleza vegetal, que además de tener materia, ya tiene vida. Las plantas, todo lo que son las plantas, ¿verdad? Los árboles, los arbustos, etcétera, la hierba. Ellos, como la naturaleza mineral, tienen materia, pero ya tienen algo superior, tienen vida, aunque todavía no tienen movimientos, y son asexuadas, su reproducción es asexuada. Luego viene la naturaleza animal, sobre todo aquí ya queremos hacer notar es la naturaleza de los mamíferos, los animales mamíferos, ¿no? Ellos tienen como la mineral tienen materia, como la vegetal tienen vida, pero tienen algo añadido, tienen movimiento, tienen una materia que se mueve. Ahí están localizados los 5 sentidos, que son la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Entonces ya ellos se mueven, son animados, ¿verdad? Tienen instintos. Entonces son superiores a la vegetal. Y luego venimos nosotros,
Estoy hablando de las cosas creadas en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, donde Dios nos puso, ¿no? Venimos nosotros que tenemos materia, como los minerales, tenemos vida, como los vegetales. Somos animados, tenemos los 5 sentidos como los animales, pero tenemos algo superior a los animales. Tenemos un alma espiritual, un alma que eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Dios, las 3 personas son 3 almas espirituales. Entonces, ahí está, nosotros somos superiores a los demás. Pero si ustedes se dan cuenta, la naturaleza mineral no tiene vida, pero la naturaleza mineral da vida a los vegetales, porque los vegetales toman sus nutrientes de la tierra, de los minerales, y los animales también, tanto de lo mineral como lo vegetal, ¿verdad? Y nosotros los seres humanos tomamos nos nutrimos de lo mineral, de lo vegetal, de lo animal, y entonces para tener nosotros en nuestra parte material me refiero, ¿no? Porque en la parte espiritual nos nutrimos de Dios, de la gracia de Dios. Bueno, la Virgen María es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Es parte de la naturaleza humana, igual que nosotros. Ahora, entre los seres humanos, ella es la más grande después de Cristo, como dice el Concilio Vaticano II, que en el cielo, después de Cristo, la Virgen María ocupa el lugar más alto en el cielo, como decíamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica principal de todo lo que hemos dicho aquí, que nos hace iguales? Que somos criaturas, que somos creados por Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos diferencia con Dios? Que Dios es increado. Dios es el creador. Entonces, nosotros, aunque somos superiores a los minerales, a los vegetales y a los animales, y tenemos una distancia que nos separa entre ellos, incluyendo a la Virgen María y a San José y a todos los santos, la distancia que hay entre nosotros y por la naturaleza mineral, que es la inferior, es una distancia finita, porque la criatura no es infinita, es finita, incluyendo a la Virgen María. Pero la distancia que hay entre cualquier naturaleza creada, incluyendo a los hombres, incluyendo a la Virgen María, frente a Dios es infinita. O sea, ¿por qué? Porque Dios es infinito. Es decir, que yo estoy más cerca del hierro, de los metales, de los minerales, estoy más cerca de las plantas, estoy más cerca de los animales, o sea, más cerca de estar con ellos que de Dios, porque Dios es infinito. Estoy hablando de la dignidad, ¿no? Porque Dios es increado y nosotros somos increados, somos criaturas, somos creados. Y por muy grande que es la Santísima Virgen María, inmaculada, nunca pecó y tiene el privilegio de ser Madre de Dios, es una criatura. Y a eso es lo que se refiere San Luis María Griñón de Montfort. Que sí, por muy grande que es María Santísima y que ocupa el lugar más alto en el cielo, si la comparamos con Dios, es menos que compararla con un átomo, con el universo. Claro, porque es que el universo es finito. Por muy grande que sea, el universo es finito, ¿verdad? Y María es más grande que todo el universo. De hecho, un alma en gracia, cuando el alma está en gracia, vale más, una sola alma que está en gracia de Dios, vale más que todo el universo. ¿Por qué? Porque esa gracia que Dios nos dio en el bautismo nos hace amigos de Dios y nos hace hijos de Dios. Entonces, no hay nada más grande que ser amigo de Dios e hijo de Dios. Entonces, el universo vale menos que un alma en gracia. Entonces, la Virgen María vale más que el universo, pero el universo es finito. Pero la Virgen María y nosotros somos parte del universo creado. Entonces, con Dios nadie puede compararse, y la distancia que es inmensa, es infinita. A eso se refiere San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? La Virgen María tiene una unidad con Dios extraordinaria. Dice que es una con Dios. ¿Por qué? Porque ya hizo la voluntad de Dios en todo momento. Pensó en Dios en todo momento. Se consagró al plan de Dios en todo momento. Y nadie hizo a la voluntad de Dios como la hizo ella. Entonces ella es una con Dios, pero por gracia, por participación. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno,
no por gracia, no por participación, sino por su propia virtud, por su naturaleza. De hecho, nos enseña la teología católica que nosotros las criaturas, especialmente los hombres, hemos sido creados para darle gloria a Dios. Ese es nuestro fin principal, darle gloria a Dios, ¿verdad? Pero esa gloria es extrínseca porque es gloria de criaturas, porque existe una gloria intrínseca que es la de la misma Trinidad, la gloria que la misma Santísima Trinidad se prodigan entre ellos, quise decir. Entonces, ni siquiera las criaturas pueden participar de esa gloria intrínseca que es inmensa. Por eso dice el Padre Roger Marín que el valor de una misa, porque la misa es el sacrificio de Cristo, vale más que la gloria de todos los santos en el cielo, incluyendo a la Virgen María, infinitamente más. Porque la gloria que le damos a las criaturas es extrínseca y es apenas reconocer que Dios es grande. Pero ellos sí se dan una gloria intrínseca que es inmensamente más grande que la que les podemos dar a las criaturas. Entonces tenemos que estar claros nosotros. Para nosotros los católicos cristianos, Nuestra Señora es grandísima. Le damos el culto de la hiperdulía. A los santos la dulía, a ella la hiperdulía. O sea que es santísima. Por eso decimos santísima, a los santos le decimos santos. Esa es hiperdulía. Y frente a nosotros es muy grande, pero frente a Dios ninguna criatura es como si no fuera. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las criaturas, incluyendo la Virgen, existimos porque Dios nos creó. Dios existe por su propia virtud. Recordemos que en el principio no existía nada, solo la Trinidad Santísima. Entonces, si Dios no nos hubiera participado en nuestra creación, incluyendo a la Virgen María, no existiéramos. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés cuando se le reveló: yo soy la existencia, yo soy el ser que existe por su propia virtud. O sea, con Dios nadie se puede comparar, por muy grande que sea la Virgen, San José y todos los santos. Entonces, eso que nos quede claro como católicos y no nos enredemos, porque si no, nos critican los protestantes que estamos endiosando a María. No la estamos ni minimizando ni endiosando, sino dando el lugar que Dios le dio. Saludos y que Dios les bendiga.